Casado con la señora Albaje y es padre de 3 hijas, Esther Patricia, Graciela Lucía y Adriana Margarita. Es hijo del empresario y dirigente político siempre recordado don Rafael Abinader y de la señora Azula Corona. Cursó sus estudios preuniversitarios en el Colegio Loyola y a nivel universitario se formó como licenciado en Economía tras recibir una formación que seguramente fue muy buena en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Posteriormente realizó cursos de posgrado en tópicos ejecutivos como gerencia de proyectos en el Instituto Arthur D. Little de Cambridge, Massachusetts, finanzas corporativas en la Universidad de Harvard y gerencia avanzada en Dartmouth College en New Hampshire. En el ámbito empresarial, don Luis Abinader ha sido directivo del Grupo Avicor, que ha desarrollado en el país importantes proyectos turísticos, presidente de la Asociación de Hoteles de Sosúa y Cabarete, miembro del Consejo de Directores de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes Azonadores y miembro del Consejo de Directores de la en el ámbito político. Inició tempranamente su carrera y ocupó posición de liderazgo hasta ser seleccionado como candidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno y un amplio conjunto de organizaciones aliadas para las elecciones del presente año. Para finalizar, destaco que su trayectoria incluye un reconocimiento por el Congreso Estatal de Rhode Island, Estados Unidos, así como de la Alcaldía de Boston y del Senado Estatal de Massachusetts, por sus aportes a la educación superior, su compromiso cívico y servicio público. Entre todos esos galardones, me gusta la idea, me gusta pensar que concede un lugar muy especial a uno recibido en el año 2014, fue reconocido como egresado destacado de INTEC. Recibamos con aplausos a don Luis Abinader. Muchas gracias, rector. Muchas gracias al Consejo de Regentes del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Yo estoy muy orgulloso de ser egresado de aquí de INTEC. Muchas gracias al presidente de nuestro partido, José Ignacio Paliza, que nos acompaña, al presidente del partido País Cogido, Víctor Morrison, a nuestro director de Políticas Públicas, Miguel Seara, que fue profesor nuestro aquí, Eduardo Tejera también, director adjunto de Economía del Moderno, Víctor de Asa, diputado y director del gabinete presidencial, entre otros, Andrés, que nos acompaña. Muchas gracias a todos ustedes, también a los embajadores que están aquí presentes y empresarios, amigos del sector financiero y de diversas áreas de la economía en nuestro país. Nosotros teníamos un discurso que no vamos a leer y voy a ser más práctico y voy a tratar de resumir lo que es nuestro programa de gobierno ante una situación del país en que, como dice el señor rector, nosotros estamos todavía en la necesidad de construir democracia. Y hoy y estas 2 semanas hemos tenido que trabajar para construir democracia, para tratar de tener unas elecciones libres, transparentes, en vez de nosotros estar buscando votos como cualquier candidato debía ser. Yo pienso, y al igual que el señor rector, que si hay algo que ha salido positivo de toda esta crisis, es esa juventud dominicana ha salido de la apatía y ha despertado a favor de nuestro país. Eso es algo muy, muy positivo, que nosotros lo hemos escuchado y que ha hecho una diferencia en la República Dominicana, y que es una advertencia no solamente a el gobierno actual, sino que es una advertencia también a los gobiernos por venir,
de que la sociedad esté buscando. Nosotros tenemos muy claro, muy preciso lo que queremos y lo que significa el gobierno del cambio. Lo primero es que tenemos que mejorar en términos de la institucionalidad, el control de nuestros recursos y también una justicia independiente, que es fundamental, una plataforma institucional para poder entonces lograr un desarrollo social y económico sostenible. Esto significa que nosotros estamos comprometidos con un ministerio público independiente. Aún cuando lleguemos al gobierno este 16 de agosto, no se puede hacer de consenso una reforma a la Constitución para establecer ese ministerio público independiente. Nosotros nos hemos comprometido a establecer, a buscar de consenso con la sociedad un procurador verdaderamente independiente y que solo siga las disposiciones de la Constitución de la República y nuestras leyes, sin ningún tipo de presión política. Si nosotros combinamos eso con un reforzamiento de lo que es el control de los recursos públicos a través de una Contraloría, que es la organización de la institución interna de auditoría del gobierno, haciendo auditorías semestrales, como la vamos a hacer en las instituciones públicas, y una Cámara de Cuentas verdaderamente independiente, que ya llevamos un proyecto al Congreso, un proyecto donde modifica la ley de Cámara de Cuentas para que tenga la obligación de auditar todos los años las instituciones públicas y publicar esas auditorías. Combinado entonces la prevención con la sanción de un Ministerio Público independiente, este país empieza a cambiar. Y si además nosotros tenemos la promesa solemne de, en todas nuestras propuestas de las cortes que podamos hacer, de una Junta Central Electoral y Tribunal Superior Electoral, que sean verdaderamente personas independientes, capacitadas, con capacidad también ejecutiva. Yo creo que todo esta pesadilla que nosotros hemos pasado en los últimos meses y en las últimas semanas será cosa del pasado y podemos tener una sociedad dominicana con instituciones fuertes. Esas instituciones fuertes son fundamentales entonces para nosotros poder desarrollar desde el punto de vista económico un plan que pueda mantener un crecimiento por encima del 5%, hacer la planificación necesaria para de manera gradual ir disminuyendo el déficit de tal manera que podamos tener una verdadera estabilidad macroeconómica que mantenga la estabilidad de la tasa de cambio, que es fundamental para nosotros como gobierno mantener la estabilidad de esa tasa de cambio. Pero además de esa plataforma de fortaleza institucional, nosotros tenemos como objetivo de la política económica del gobierno del cambio crear empleo. Nosotros vamos a crear 600.000 empleos en 4 años y lo tenemos definido en las diferentes zonas francas, en turismo, en el sector agropecuario, en la pequeña y la mediana empresa. Y hay que tener presente que solo para mantener el mismo nivel de desempleo necesitamos la creación de 130.000 empleos por año. O sea que nuestro objetivo de 600.000 nuevos empleos en 4 años es posible y nosotros estamos seguros que lo vamos a desarrollar. Pero al mismo tiempo que tenemos ya un gobierno mucho más con instituciones fuertes, entonces tiene que ser también un gobierno ágil, un gobierno que promueva la inversión tanto local como extranjera. Y por eso hemos presentado una iniciativa que se llama Burocracia Cero, Gobierno Eficiente, para todos los permisos, autorizaciones del gobierno, que tengan un límite específico. El proyecto que más tiempo dure en aprobarse dure 6 meses, que sería un proyecto en el área de minería, pero que proyectos de construcción pueden aprobarse en 2 meses
como lo hacen en países verdaderamente eficientes y donde no hay una burocracia que detiene esos proyectos muchas veces por extorsión y por corrupción, proyectos que van a crear empleo. Ese gobierno eficiente va a ser un gobierno transparente, donde va a crear una atmósfera de negocios amistosa para los negocios, amistosa para la inversión y que va a garantizar la creación de nuevas empresas y esas nuevas empresas la creación de empleo. Tenemos mucho optimismo desde el punto de vista internacional, aparte del problema coyuntural que tenemos ahora con el tema del coronavirus, pero estamos muy optimistas de que podemos crear esos empleos por muchísimas áreas, como dije, en zona franca, en turismo, en la creación en la parte de invernaderos también para la exportación, que es un modelo de negocio que ha sido muy exitoso en nuestro país, con algunas modificaciones que tenemos que hacer. Al mismo tiempo, nosotros vamos a agregar calidad al gasto público, que es fundamental en nuestro país. Esa calidad al gasto público es dirigir los recursos para mejorar realmente la calidad de vida de los dominicanos y las dominicanas. Hace 4 años nuestro equipo económico dijo y mencionó que podíamos ahorrar unos 100.000 millones de pesos entre dispendio y corrupción. Acusaron de todo, el desconocimiento. Sin embargo, después el Banco Interamericano de Desarrollo hace 2 años, en un estudio, dijo que más que alrededor de 160.000 millones de pesos del presupuesto dominicano se iban en dispendio y en corrupción. Por eso nosotros hemos evaluado dónde vamos a hacer y dónde vamos a redirigir ese gasto. Vamos a dirigir 40.000 millones de pesos más al sector salud, que es un sector donde hemos retrocedido en los últimos años, y que asignando esos recursos ustedes pueden estar completamente seguros que va a haber una verdadera revolución en el sector salud, implementando en toda su dimensión la ley de seguridad social, y dentro de esa ley de seguridad social la unidad, los 1.200 unidades de asistencia primaria que se necesitan en nuestro país, y también aumentando en el SENASA básico de 220 pesos a 510, y como ustedes saben, eso iría a los hospitales y sería un verdadero avance en el sector salud. En el sector educación, que tenemos los recursos disponibles del 4%, también le damos a dar especial atención en términos ejecutivos, a una mejor administración. Nuestro plan está con esos mismos recursos a convertir la mitad de los liceos en politécnicos, para que nuestros jóvenes también, y es parte del plan de empleo que nosotros tenemos, puedan inmediatamente entrar en el mercado laboral, porque van a salir siendo técnicos y con técnicos especializados dependiendo del área donde estén esos politécnicos. Si es en Higüey serán en turismo, si es en Ocoa serán en producción agrícola bajo clima controlado, como es el caso de los invernaderos, y dependiendo del área de importancia económica en cada uno de esos sectores. Otra área fundamental que nosotros vamos a redirigir unos 38.000 millones de pesos es en el área de seguridad ciudadana. Nosotros vamos a hacer una verdadera reforma de la policía, vamos a mejorar los sueldos, vamos a traer asesores para toda la policía, y que los dominicanos y las dominicanas podamos caminar por nuestras calles. Eso es fundamental también en las propuestas y las prioridades que nosotros tenemos. Entonces, con esa institucionalidad, dándole prioridad a las políticas públicas de salud, de educación, de seguridad ciudadana, y un gobierno ágil y eficiente que va a promover las inversiones, yo les aseguro que la República Dominicana va a cambiar. Que en nuestro país lo mejor de la República Dominicana está por venir. Que todos estos problemas institucionales, como dije anteriormente, se quedarán en el pasado, y que podemos tener un país con instituciones fuertes, un país donde se puede invertir tanto grandes inversiones que vamos a hacer como presidente
un vendedor en el exterior de inversiones, tratando de que vengan grandes empresas a crear empleos de calidad en nuestro país, pero también financiando la pequeña y la mediana empresa. También tenemos contemplado un verdadero plan de lucha contra la pobreza, donde nosotros no solamente vamos a continuar y duplicarla, vamos a crear emprendedoras, vamos a financiarle pequeños negocios para que verdaderamente no solamente salgan de la pobreza absoluta, que es lo que se logra cuando se les da un subsidio, sino que pasan a la pobreza, sino que verdaderamente salgan de la pobreza, creándole capacidades y dándole financiamiento. En el caso también de los recursos naturales, nosotros nunca nos hemos explicado cómo no se ha aprobado la ley de ordenamiento territorial y uso de suelo. La ley de ordenamiento territorial y uso de suelo es fundamental y nosotros debemos igual tratar de que se apruebe en el periodo de transición, porque eso es lo que nos va a dar el ordenamiento, confirmar nuestras áreas, nuestros parques y nuestras áreas protegidas, y ver también, estudiar con la ayuda de los gobiernos locales y de los técnicos en medio ambiente para determinar cuáles son las áreas que se deben de proteger, que no están en este momento protegidas. Pero esa ley de ordenamiento territorial y uso de suelo es fundamental. Nosotros en muchas áreas productivas nos estamos comiendo y urbanizando el área agrícola, y tenemos que saber cuál es la vocación de cada sector, de cada región, según los estudios verdaderamente científicos en cada área. El país tiene muchos problemas, no puedo mencionarlos todos ahora, pero sí nosotros tenemos una idea bien acabada y hemos estudiado en cada uno de estos casos las soluciones. Yo les aseguro que la experiencia que tengo en política me indica que nunca antes un proyecto político se había preparado tanto para gobernar, para saber qué vamos a hacer desde el día cero. Pero además, cada vez que menciona las soluciones que nosotros vamos a presentar, sabemos de dónde vamos a sacar los recursos. Y por primera vez en la historia política de la República Dominicana, nuestro proyecto de gobierno definitivo va a ir acompañado de la propuesta de presupuesto para el año 2021, que sería el primer año de gobierno del cambio. Yo quisiera, con esto concluye esta primera parte para pasar a las preguntas, que todo el pesimismo que tenemos hoy, toda la indignación que con razón tenemos, y el primer indignado es quien le dirige la palabra, que hemos sido afectados grandemente en estos casos de la democracia y de la suspensión de las elecciones, que tengamos la fe, la esperanza y el optimismo de que todo lo malo que hoy existe lo vamos a cambiar por todo lo bueno que tiene la República Dominicana. Este es un país de gente emprendedora, de gente buena, de gente patriota, de gente que quiere a nuestro país. Y el primer ejemplo lo dan esos jóvenes que nos llenaron de orgullo cuando fueron a protestar pacíficamente, fueron a protestar de todos los partidos políticos, de ningún partido político, pero fueron vestidos de la bandera nacional a decir: no estamos de acuerdo. Quiero que esos jóvenes y que todos ustedes tengan optimismo sobre el presente y sobre el futuro de nuestro país. Muchas gracias y vamos a pasar a la pregunta. Muchas gracias, licenciado Abinader. Cortésmente le invito a ocupar el asiento reservado para usted, pero siéntese libre si quiere volver acá a utilizar el auditorio. Antes quiero reiterar en la académica para que cada uno formule una pregunta al candidato. Estas preguntas han sido preformuladas y el candidato no tiene conocimiento previo sobre las mismas. La moderadora llamará a cada persona por su nombre y su posición, y esa persona se pondrá de pie y formulará su pregunta. Una vez formuladas las 3 preguntas, el candidato procederá a responderlas. En nombre de nuestra institución y con el permiso del señor candidato,
quien les habla podría tomarse la libertad de intervenir para solicitar aclaraciones o enriquecimiento de las preguntas o respuestas que se formulen. Antes también quiero informarles que hay muchas personas de pie que estamos retransmitiendo esto a través del canal institucional de YouTube del INTEC, INTEC RD, también a través de Radio INTEC, y tenemos habilitada la sala radial del edificio de posgrado en el 4º piso, donde también pueden ir a acomodarse y ver este intercambio desde ese espacio. Iniciamos la primera ronda de preguntas. Los temas: educación, corrupción y recursos naturales. Y la primera pregunta la formulará el ingeniero Alfonso Casasnovas, vicerrector de Administración y Finanzas del INTEC. Aló. Distinguido licenciado Abinader, de ser usted electo en las venideras elecciones presidenciales y en vista del pobre pasado desempeño de nuestros estudiantes en la prueba PISA, ¿qué instrucciones dará usted al ministro de Educación con respecto a la inversión del presupuesto asignado a ese ministerio para cambiar esos resultados? En otras palabras, ¿cuáles cosas haría usted diferente a lo que hemos venido haciendo hasta ahora y por qué? Gracias, ingeniero Casasnovas. En la primera pregunta, con el tema educación. La segunda, corrupción. Para ello invito a la profesora Rosa Alcántara, coordinadora de la carrera de Comunicación Social y Medios Digitales del INTEC. Bueno, corrupción como su mayor preocupación, 15 puntos más que en el 2016. De igual manera, el informe de Oxfam en noviembre del 2019 señala que el país pierde más de 40.000 millones de pesos anuales por corrupción solo de casos conocidos. En ese sentido, nos gustaría conocer sus propuestas de combate a la corrupción, la impunidad, la falta de transparencia en el manejo de los fondos públicos, la incidencia del Poder Ejecutivo en el sistema de y la rendición de cuentas. Ahí tenemos las tres primeras preguntas para el licenciado Luis Abinader. Oh, falta una, perdón. Era para saber si estaban atentos. La tercera pregunta relacionada a recursos naturales. Invito al profesor David Arias del área de Ciencias Básicas y Ambientales. Buenas noches, licenciado y candidato. Las áreas son fuentes de producción de agua y aire limpio, de conservación de la biodiversidad y reguladoras del clima. No obstante, muchas de ellas fuentes de participación otras ocupan de un 25% del territorio nacional. Dados esos elementos, ¿qué haría su gobierno con respecto a las áreas protegidas en caso de ganar las elecciones? Ahora sí, usted tiene ahí un micrófono de mano, licenciado, o si gusta venir aquí, como usted quiera. Miren, la primera pregunta sobre el tema de la deficiencia en la parte de educación. Aunque las encuestas, y hay que ser franco en esto, el gobierno de yo como economista digo que es donde ellos han fracasado. ¿Por qué? Porque ahí es donde están los recursos disponibles. Y con los recursos disponibles es muy fácil construir aulas, pero es difícil construir educación. Es difícil realmente llevar a nuestros jóvenes a una educación de calidad. Y tampoco vamos a pedirle que con estos 7 años que debieron cambiar un 100%, pedir un 5% que mejore por año. O quizás en esos 7 años mucho pedir que haya mejorado un 20%. Evidentemente el modelo que ellos han ejecutado ha fracasado.
Y lo fundamental es el entrenamiento y la reeducación de nuestros profesores. Y cuando se estudia el presupuesto de educación, ¿qué por ciento hoy se está invirtiendo en la educación de los profesores? Menos de un 10%. Y porque aumentó en este año. Porque en el año 2018 era apenas un 3%. Como dije, en cuanto a las ciencias básicas, el tema de la reeducación. La prioridad es la reeducación, el reentrenamiento de nuestros profesores. Esa es la clave para mejorar. De nuestra querida amiga Rosa Alcántara, que no la había visto. Mira, Rosa, yo adelanté algo en las palabras, en la introducción que di. Lo primero es